Gracias por seguir con nosotros en Interfaz esta mañana de viernes y precisamente para seguir platicando sobre el objetivo y las diferentes actividades e iniciativas de la Fundación Japón y también pues que están al alcance de todo el público en México. Solo existen 2 oficinas en América Latina, una en nuestro país y otra en Brasil, así que pues estamos de manteles largos aquí en Interfaz por recibirlos y agradecemos mucho que nos acompañe en el estudio su directora, Naoko Sugimoto, y Alejandra Rojas. Ella es coordinadora de audiovisuales de la Fundación Japón. Muy buenos días, bienvenidas a las dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, director, un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra. Directora, me gustaría preguntarle primero que nada, ¿cuál ha sido su experiencia como directora de la Fundación Japón aquí en México? ¿Cómo los mexicanos reciben a esta fundación? Ok, sí, antes de venir aquí, yo trabajaba en Roma, Italia, también en la Fundación Japón, ¿no? Claro. Compara con Italia, aquí como los jóvenes mexicanos tienen más esfuerzo para conocer otro mundo, no solamente la cultura japonesa, también en la cultura otra. Claro. Y entonces ellos tienen muchos como entusiasmo para aprender y para comunicar y para participar. Eso como me siento y me sorprendí mucho. Claro, toda la motivación y ese entusiasmo. Sí. Alejandra, me gustaría preguntarte, ya vimos en el reportaje anterior, antes de la pausa, que bueno, obviamente una de las principales promociones es la enseñanza del japonés. ¿Qué otras actividades desarrolla esta Fundación Japón a lo largo del año? Pues la verdad es que tenemos muchas. La Fundación Japón básicamente se encarga de promover la cultura japonesa en el mundo. Bueno, aquí en la oficina en México obviamente nuestro foco es la Ciudad de México y otros estados. Y a lo largo del año tenemos muchísimas actividades culturales, ya sea apoyando a distintas instituciones que traigan eventos culturales aquí o conferencias, que traigan algún artista, algún profesor. Pero también nosotros a veces traemos exhibiciones o traemos conciertos, entonces eso lo hacemos, ¿no? Y por otro lado también tenemos profesoras especialistas del idioma japonés que se encargan de dar asesorías, de capacitar a los profesores mexicanos o nikkeis que aquí en México están enseñando japonés. Entonces pues tienen mucho contacto, por ejemplo, con el Instituto Cultural Mexicano-Japonés, con el CELE, con muchas universidades también de la zona del Bajío, donde es muy importante ahorita toda la población japonesa que está y bueno, que por ende la necesidad de aprender japonés está cada vez más en aumento, ¿no? Claro, sin duda alguna. ¿Cuál es la relevancia de tener este tipo de relaciones entre los países? Una relación educativa, cultural y más cargada en este aspecto. Pues no entiendo mucho. ¿Podría repetir? ¿Por qué es importante tener una oficina de la Fundación Japón aquí en México? En México, ok. Porque ya como he presentado, nuestra oficina en Latinoamérica solamente hay 2, ¿no? México y Brasil. Y nosotros, Japón, pensamos que los 2 países son muy importantes en Américas. Y además, en Centroamérica, como hispanohablantes, México nosotros pensamos un país líder de esta zona. Y ya he comentado, además aquí en México hay muchos jóvenes. Ahora en Japón nosotros tenemos el problema de que no hay tantos jóvenes, ya es como la sociedad más como adultas, ¿no? Pero aquí en México hay muchos jóvenes, todavía muchos jóvenes, y para ellos como educación y conocer otro mundo, la cultura, es muy importante, ¿no? Claro, en ese sentido me gustaría preguntarles qué apoyos otorga la Fundación Japón, porque sé que está muy vinculada también con la embajada, obviamente, con la embajada de Japón en México. ¿Qué apoyos otorgan o qué becas pueden otorgar para que jóvenes mexicanos puedan estudiar allá y qué otros vínculos educativos también existen? Ok. Las becas para jóvenes normalmente maneja por la Embajada de Japón. Pero después nosotros también apoyamos las universidades y como instituciones especiales. Entonces, nosotros podemos dar las becas para estos como maestros o profesores sobre un tema relacionado con Japón.
Y además, por ejemplo, nosotros tenemos vínculo muy fuerte con el Colegio de México, porque allá hay una maestría sobre Japón. Entonces, por ejemplo, este año nosotros hemos mandado con más o menos 20 alumnos a Japón para aprender y finalizar su estudio sobre Japón. Claro. Entonces la idea es que primero, por ejemplo, antes de entrar a esa entrevista nos comentabas, Alejandra, que tú estudiaste en esta Fundación Japón. O sea, lo recomendable es que si alguien quiere estudiar japonés y no tiene esa cercanía, por ejemplo, con el CELE de la UNAM o otras instituciones, puede hacerlo en esta fundación y después poder reforzar el idioma en el mismo Japón a través de una beca. Sí, de hecho, la plataforma Minato está pensada precisamente para jóvenes que no pueden o no tienen acceso a una escuela o que no pueden acudir presencialmente a ella, ¿no? Entonces, para estas personas les recomendamos siempre Minato porque a partir de ella pueden empezar a estudiar el japonés de forma autodidacta o con profesores que los acompañan durante su aprendizaje. Y bueno, ya después, quizá cuando ya tengan un poquito más sentadas estas bases, estas primeras bases, ya pueden entrar a una escuela o buscar hacer cursos de conversación o este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero sí, la Fundación siempre tiene tanto en plataformas de internet como en nuestra biblioteca mucho material para que los alumnos puedan acceder a ella. Esta plataforma es directa, ¿verdad? Forma parte de la Fundación Japón. Sí, correcto. Justamente, pero también tenemos otras, que ahí la directora tiene la información. Okay. Tenemos, por ejemplo, el reto de Erin-chan, que es la muñequita de enfrente. Para poderla ver. También tenemos aplicaciones como Hiragana para aprender los primeros kanjis o los primeros ideogramas. También para aprender japonés a través de expresiones usadas en el manga y el anime. Entonces son plataformas que realmente son muy interactivas para los jóvenes y que creo yo les permite tener un aprendizaje como más significativo en ese aspecto. Y bueno, precisamente ahora que mencionas algunos elementos emblemáticos de la cultura japonesa, ¿no? Como el manga, el anime, etcétera. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar me gustaría que nos contaran ¿qué es lo más popular dentro de la cultura japonesa y dentro de lo que ustedes ofrecen ahí en la Fundación Japón? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta interesante charla. No se vayan. Bueno, pues seguimos platicando con la directora Naoko Sugimoto y Alejandra Rojas. Ella es coordinadora de audiovisuales de la Fundación Japón. Pues platicábamos precisamente de estas interesantes plataformas, las estaba poniendo ahorita a cuadro. Son 6 sitios web para el aprendizaje del idioma Japón. Supongo que si se meten a la página de nosotros, de la Fundación Japón, que es www.fjmex.org, ahí pueden ver todas estas plataformas. Estas plataformas que están, bueno, pues tienen diversas características, así que, por ejemplo, hay una que veo para los alumnos con conocimiento básico de japonés. Esta aplicación está diseñada para el aprendizaje de los primeros kanji a través de juegos fáciles, o también para los alumnos con conocimiento básico de japonés. Esta aplicación está diseñada para el aprendizaje de escritura japonesa y así varias características. Vale la pena que las estudien y, bueno, pues aprovechen la que más les corresponde. Sí. Bueno, y ahora sí quisiera que me contaran un poco cuáles de las actividades o de las pues diferentes ofertas que ustedes tienen en la Fundación Japón son las más populares. Más populares. Pues en este momento, por ejemplo, nosotros colaboramos junto con Seminario Cultura de México, está en Presidente Masaryk 526. Estamos haciendo un ciclo de cine japonés, todos los miércoles desde las 5. Y pues también nosotros ofrecemos algunos programas de televisión a través de los canales mexicanos, por ejemplo, telenovela y también documentación y, por supuesto, animación también. Claro. Es muy famoso, ¿no? Aquí en México. Sí, sí, sí. Ajá.
Y también fuera de México también nosotros hacemos muchas actividades. Ahorita en este momento en Veracruz, Fototeca Veracruz, nosotros estamos haciendo una exposición de la fotografía sobre Tokio. Se llama Tokio antes y después. Me gustaría preguntarte cómo ha sido, Naoko, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, nos comentabas que estás por cumplir 2 años aquí en México. ¿Cómo te ha parecido a lo largo, pues ya de varias décadas, la relación entre México y Japón? Además del aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto económico, ¿cómo lo evalúas? Pues nosotros ya como ha presentado, nosotros cumplimos el año pasado 130 aniversario de relaciones diplomáticas, ¿no? Pero no solamente eso, ya nosotros tenemos más de 400 años de la relación entre los dos países. Sí. Y en 400 años, siempre nosotros, yo creo que Japón y México tenemos una relación buena como amigos. Entonces, pero todavía nos falta la información, nos falta conocer la cultura más profundo. Y para, especialmente, a través de la educación, nosotros nos interesa mucho promover el mutuo entendimiento entre Japón y México, especialmente para los jóvenes y para la siguiente generación. Claro, sin duda alguna. Me gustaría que nos comentaran un poco acerca de, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sientes que ha permeado más de la cultura japonesa en México? Porque ahorita pues hay muchas cosas que están de moda de Japón, ¿no? Desde las bandas de música, por supuesto los dibujos animados que siempre han sido muy populares, la comida, y cada vez más va permeando esta cultura. Bueno, la verdad es que yo, desde mi perspectiva, siempre ha sido como más el manga, el anime, como la cultura popular japonesa, lo que permea en los jóvenes. Pero desde que entré a trabajar en la Fundación Japón, también me di cuenta que la gente adulta, o sea, 40, 50 años, 60 años, le interesa mucho la cultura japonesa. La considera una cultura muy enigmática, muy tradicional. Entonces se interesan mucho por el origami, por el ikebana, por el deportes japoneses muy tradicionales también como el sumo o el kendo. Entonces la verdad es que creo que son ambas partes. Digo, ahorita obviamente a los jóvenes lo que más les interesa es esta parte que menciono, ¿no? Cultura popular, música, J-pop, animación, tecnología, y más ahora que bueno, viene Tokio 2020, pues también toda la atención a nivel mundial se centra en Japón, ¿no? Entonces, pero sí son las dos partes. O sea, la verdad es que la cultura japonesa es dual, o sea, tiene muchas cosas, combina muy bien ambas facetas y es muy interesante para todos los mexicanos, yo pienso. Me gustaría que nos comentaras, Naoko, cuáles las características de la movilidad académica entre México y Japón. ¿Cuáles son las instituciones en México que facilitan o que tienen más vínculos con universidades en Japón para algún tipo de movilidad? Y también que nos puedas contar tu experiencia, porque tenemos entendido que te fuiste a estudiar, a reforzar el japonés durante 6 meses. Entonces, a ver si hacemos una doble respuesta complementaria. Ajá. Ya he dicho como el Colegio de México. Colegio de México. Sí, tiene maestría sobre estudios Japón. Entonces, ellos tienen muchas historias. Yo no me acuerdo como más de 20, 30 años. Correcto. Entonces, como ese colegio tiene más vínculo con Japón, yo puedo decir. Y además, ese Colegio de México ya han crecido, como a través de esta maestría han crecido muchos profesores, ¿no? Claro. Y esos profesores no solo se quedan en México, también ellos regresaron a otros países en Latinoamérica hispanohablantes. Claro. Entonces ellos tienen la influencia muy fuerte. Muy bien. Pero claro, también UNAM, tiene algunos profesores que estudian sobre un tema de Japón. Y TEC de Monterrey también, ellos tienen mucho, como ellos les interesa idioma japonés, especialmente porque su carrera es como
de técnico, ¿no? Sí. Y como para aprender técnico de Japón, ellos necesitan conocer algunos idiomas, claro. conocimiento de idiomas. Y como Alejandra ha mencionado, ahora zona Bajío es muy importante para nosotros porque allá ya hay Nissan, Mazda, Honda, Sí, y claro, ahora está construyendo Toyota, ¿no? Ah, muy bien. Por eso hay muchas empresas japonesas allá. Y entonces, Universidad de Guadalajara apenas apertó una licenciatura sobre Japón también. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para que nos cuentes rapidísimo esta experiencia que tuviste, cómo fue, si te gustó, si no te gustó, si tuviste problemas, porque luego eso es otro tema, ¿eh? El miedo de otra cultura distinta. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.